Muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia y a las personas de otros lugares que se conectan. Vamos a dar unos segundos para ver que otras personas más pueden lograr entrar a nuestro canal. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a ver esta conferencia bastante importante el día de hoy. Esta conferencia se titula La iniciación y las pruebas. Es la conferencia número 7 de la fase B de nuestro temario. Entonces, para comprender más este trabajo más profundamente del trabajo de nuestra autorrealización, esta conferencia nos va a ayudar a ver cómo es en sí este proceso de la iniciación. La iniciación es nuestra misma vida intensamente vivida. Entonces, la iniciación, pues, cuando ingresamos a estos estudios, nos damos cuenta de que no es otra cosa totalmente ajena a nosotros, sino es nuestra misma vida. Día a día, detalle por detalle, en todos los aspectos de lo que hacemos, de lo que nos representa la misma vida, es lo que va a llegar a la iniciación. Pero es sabiamente vivida. Debemos aprender a vivir nuestra vida con rectitud, con sabiduría y con amor. Entonces, la rectitud está relacionado con aquella conferencia donde vamos a ver los rectos en nosotros, el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar y el recto obrar en nuestra vida. A lo largo y ancho de nuestra existencia, tenemos que aprender a vivir con rectitud, con sabiduría y con amor. La iniciación es un proceso pues que cada uno lo tiene que vivenciar, cada uno lo tiene que vivir de momento en momento en este recorrido de la autorrealización. Entonces, esta iniciación que nosotros estamos acá narrando y estamos tratando de entender y comprender es algo muy íntimo de nuestra alma.
O sea, es un proceso donde la persona que empieza a hacer un trabajo serio con su propio ser, a limpiar su alma, entonces se va convirtiendo en algo muy íntimo, en algo muy personal, y que verdaderamente va a cambiar su vida, va a cambiar su existencia y la va a direccionar hacia una meta, y es entrar al absoluto con el 100% de conciencia limpia. Entonces, bajo esto debemos decir que las iniciaciones no son del yo. Las iniciaciones son grados, son escalafones que va ganando la persona, pero que no las recibe el agregado psicológico. No pertenecen al yo psicológico. Las iniciaciones son algo que solamente le pertenecen al ser de cada persona. Es el que va a recibir las iniciaciones. El yo no recibe ni iniciaciones ni grados. ¿Por qué? Porque simplemente son para la conciencia, son para el ser. Y mientras la persona esté trabajando por su propio despertar, es su ser el que lo va a dirigir, es su ser el que lo va a guiar, y por tanto es el ser el que va a recibir esos grados, el que va a recibir esas iniciaciones, el que va a recibir esos poderes que solamente le pertenecen a la conciencia, a la logia blanca. El íntimo es quien recibe las iniciaciones y no se debe contar a nadie. Entonces aquí hay otra de las cosas importantes de la iniciación, que es el aprender a callar. Porque lo íntimo, cada uno de ustedes, cada una de las personas empieza a hacer un trabajo donde lo que va haciendo solamente le corresponde a él y a su ser. No le corresponde a nadie más. No es para salirlo a publicar a los cuatro vientos, no es para andárselo diciendo a todo el mundo, es algo que solamente le corresponde a él y a su ser. Pues habrán cosas que el ser le va a permitir contar, pero habrán cosas que no, y esas cosas está prohibido contar, y son solamente cosas o iniciaciones que le corresponde únicamente a los dos. Existen 5 importantes iniciaciones de misterios mayores. Entonces, en estos estudios vamos a ver, a estudiar esas 5 iniciaciones de misterios mayores. Estas iniciaciones no se pueden alcanzar sin la magia sexual y sin el trabajo con el Kundalini. Ya hablamos en conferencias anteriores lo importante de la magia sexual, lo importante del trabajo en pareja y el ascenso del Kundalini, el ascenso del fuego a lo largo de la columna vertebral de los diferentes cuerpos de cada persona. Cada persona tiene sus cuerpos, y cada cuerpo tiene que levantar su propio Kundalini, cristalizar el fuego a lo largo de su propia columna vertebral. Entonces, todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Entonces acá hay muchas escuelas pseudo esotéricas que confieren iniciaciones, que confieren grados, inclusive llegan a pagar por esos grados, por esas supuestas iniciaciones,
cuando realmente no tienen nada que ver con la realidad y no tienen nada que ver con los mundos internos. Entonces, en el mundo físico se tergiversa la verdad y se engaña a personas haciéndoles creer que son maestros o que son iniciados de tal o cual escuela, cuando en realidad cada uno tiene que internamente ir y vivenciar esas iniciaciones. No las da nadie en el mundo físico. El que digan que le están dando iniciaciones acá en el mundo físico no es una verdad, no es la logia blanca. Las iniciaciones son en los mundos internos y nada tienen que ver acá con el mundo físico. Realmente no tienen ningún valor esas iniciaciones dadas en el mundo físico con respecto a los mundos internos. Entonces hay que tener cuidado con eso, para que las personas no nos dejemos engañar ni se dejen engañar por escuelas que le estén haciendo creer que van a darle alguna iniciación y que les estén cobrando por esas supuestas iniciaciones, cuando en realidad no tienen ninguna validez en los mundos internos. Los maestros de la logia blanca solo reconocen como verdaderas y legítimas iniciaciones las del alma. Entonces son aquellas iniciaciones donde se trabajan para el despertar de la conciencia. Son aquellas iniciaciones donde la persona está haciendo su propio trabajo interior, trabajando con el fuego, trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esas iniciaciones que da la logia blanca son totalmente internas y están relacionadas con la terminación de cada uno de los cuerpos solares en la primera montaña. Entonces, en la primera montaña, la terminación de cada uno de los cuerpos, recordemos que nosotros tenemos 5 cuerpos que están caídos y que en estos momentos los tenemos en estado lunar, y esos cuerpos tenemos que pasarlos a un estado solar con el trabajo en la muerte psicológica, con el trabajo en el nacimiento espiritual y con el sacrificio por la humanidad. Se prende el fuego y se tiene que subir cada uno de esos cuerpos, cada uno del fuego tiene que subir por la columna vertebral de cada cuerpo y transformar esos cuerpos de lunares a solares. Y esas son las iniciaciones que están relacionadas, esas 5 primeras iniciaciones, en el trabajo en la primera montaña. La iniciación, a los maestros de la logia blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo físico. Entonces, a los maestros de la logia blanca no les interesa que usted sea el abogado, que usted sea el arquitecto, que usted sea el gobernador, que usted sea el presidente de la república. A las jerarquías del mundo, a ellos no les interesa ese tipo de cargos que se manejan en el mundo físico. A los maestros de la logia blanca no les interesa nada de eso. Que si usted es el abogado, que si usted es el arquitecto, que si usted es el maestro X o Y, no les interesa eso. Ellos solamente les interesa el Kundalini. Los maestros de la logia blanca miden el ascenso del fuego por la columna vertebral. Con la clarividencia, ellos llegan y ven una persona si ha trabajado o no con su propia energía en el ascenso del fuego. Él no le interesa si usted compró el
título de maestro, si usted tiene el grado de lo que sea del mundo físico, no les interesa absolutamente nada de eso a los maestros de la logia blanca. Entonces les interesa específicamente el ascenso del fuego por la columna vertebral en cada uno de los iniciados, en cada uno de los estudiantes que trabaja en la transformación de esos cuerpos lunares a solares con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. La logia blanca los examina y miden la médula espinal. Entonces, nuestro cuerpo físico es para ellos la columna vertebral. Si nosotros la midamos, se observa que la columna vertebral es como una serpiente levantada, como una serpiente erguida. Entonces eso hace referencia al fuego por la columna vertebral. Entonces es medida su médula espinal. Ahora los maestros, si el candidato no ha levantado la serpiente, para ellos este es un simple profano como cualquier otro, aun cuando ocupe en el mundo físico alguna elevada posición. Entonces para un maestro no le interesa sino el fuego a lo largo de su columna vertebral. Si no hay fuego por su columna vertebral, pues es un profano más, es otra persona más común y corriente, sin importar si es el presidente de la república o si es el embolador del pueblo, el del trabajo más humilde hasta el trabajo más elevado en jerarquía en el mundo físico. A los maestros no les interesa sino la medida del fuego por su columna vertebral. Entonces hay que tener bien en claro esto para no dejarnos meter cuento de nada ni de nadie en el mundo físico. Las iniciaciones siempre van a estar dadas en los mundos internos. La persona lo va a saber y va a ser una relación entre su propio ser y él mismo. Y en el mundo físico nadie tiene que aquí venir a decirle cosas que no son, a decirle falsedades, porque la persona ella misma va a experimentar estos procesos. Cada uno en su trabajo tendrá un día que ir a experimentar lo que está pasando con sus propias iniciaciones. Entonces, las 5 iniciaciones de la primera montaña, vamos a ver y a estudiar cada una de ellas. Entonces, la primera iniciación está relacionada con la subida de la primera serpiente. Entonces, la primera serpiente que hace relación es la serpiente erguida o el fuego a lo largo de su columna vertebral en el cuerpo físico. Entonces, es la transformación de nuestro cuerpo físico solar, nuestro cuerpo físico lunar, perdón, que en estos momentos pues todos los tenemos en estado lunar, y es la cristalización del fuego de su columna vertebral del cuerpo físico solar, o sea, levantar esta columna física a el cuerpo solar. Entonces, cuando el fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz, esta iniciación queda terminada. Entonces, cuando el fuego asciende hasta el cuero, hasta la parte magnética, hasta de la raíz de la nariz, va a terminar la primera iniciación de misterios mayores, y cada una pues tiene el fuego va a subir en el cuerpo físico vértebra por vértebra, y cada uno pues va a vivir sus diferentes experiencias y sus diferentes pruebas a lo largo de esta iniciación. Cuando ya se termina de haber creado
y levantado esta serpiente, se confiere poder sobre los elementales de la tierra, los gnomos y pigmeos. Entonces, como ya dijimos, la persona ya va a ordenar a cualquiera de estos elementales de la tierra, los gnomos y pigmeos, de estas inteligencias, y ellas le van a obedecer. La segunda iniciación está relacionada con la segunda serpiente, que corresponde al cuerpo vital solar. Entonces se debe levantar la serpiente del cuerpo vital. Entonces, habiendo terminado la serpiente, el fuego, la ascensión y la cristalización del fuego del cuerpo físico solar, se inicia el trabajo con la serpiente del cuerpo vital solar. Entonces, cuando el fuego llega al campo magnético también de la raíz, esta iniciación queda terminada y el iniciado se le confiere poder sobre los elementales del agua, y son las ondinas y nereidas del agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la persona ya termina esta iniciación, le puede ordenar a estas inteligencias, a estos elementales del agua, y ellas le obedecen. En una tormenta cualquiera puede ordenarle y que se tranquilicen, y ellas les obedece, porque ya tiene el poder sobre este elemento que es el agua. Y los elementales, que son las ondinas y nereidas del agua. En esta segunda iniciación, aquí también el iniciado, antes de terminar la creación de esta serpiente, de pasar este cuerpo vital solar, entonces él va a ir a la cárcel. Lo van a llevar a la cárcel unos días por un delito que no cometió. La tercera iniciación, entonces, está relacionada con la creación del cuerpo astral solar. Entonces, esta iniciación consiste en levantar el fuego, la cristalización del fuego a lo largo de la columna del cuerpo astral solar, o sea, levantar, crear el cuerpo astral solar. Cuando el fuego llega al campo magnético de la nariz, debe descender hasta el corazón por un camino secreto. Entonces, a diferencia de los otros dos cuerpos, este cuerpo, cuando ya llega el fuego a la altura del fuego magnético, a la altura de la nariz, de la parte magnética, tiene que bajar ese fuego por unos canales secretos al corazón. Desciende al corazón por ese camino secreto. O sea, esta tercera iniciación tiene esa particularidad. Entonces, en esta iniciación también queda terminada o nace el astral de fuego. O sea, van a ser ese cuerpo astral de fuego, y el neófito debe pasar en cuerpo astral por todo el drama de la pasión del Cristo. Entonces la persona se va a ver internamente sufriendo y padeciendo todo el drama del Cristo. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque muchos iniciados llegan a creerse que son el Cristo cuando están pasando esta prueba, o están creando este cuerpo, cuando están realizándolo, pero él está pasando por los procesos de la creación del cuerpo astral de fuego, y por eso internamente va a estar sometido al drama y pasión del Cristo, con sus latigazos, con sus todo lo que se conoce que vivió el Cristo en su crucifixión. Entonces el iniciado debe ser crucificado, muerto y sepultado. Entonces debe resucitar
también debe descender al abismo y permanecer allí 40 días antes de la ascensión. Entonces, en esta iniciación, en la creación del astral del fuego, del cuerpo astral solar, entonces también va a padecer todo el drama, pero también va a bajar al abismo permanentemente, o sea, durante 40 días, pues no son seguidos, sino regularmente va a estar bajando a los mundos, a sus propias infradimensiones, y allá a resolver diferentes agregados psicológicos que debe eliminar para poder seguir en el trabajo y creación de este cuerpo astral solar. Entonces es necesario saber y querer a la mujer para alcanzar esta iniciación. Entonces, cada iniciación que se vaya logrando, pues tiene su particularidad y tiene sus propias, su propio trabajo. En este y en todos, pues es necesario querer a la mujer para alcanzar esa iniciación. La unión sexual debe ser llena de inmenso amor. No es que así vamos a hacer la práctica del arcano y ya. No, se debe amar intensamente a la mujer. Se debe sentir ese inmenso amor por su compañera. Cada beso, cada palabra, cada caricia debe estar totalmente libre del deseo morboso y del deseo animal. Entonces ya se ha dado un proceso de purificación en la práctica, ya se ha derrotado bastante la lujuria y ya empieza a nacer el verdadero amor hacia su compañera, hacia la que le está colaborando en el trabajo de la iniciación de este cuerpo, de la creación de este cuerpo solar. Entonces, al darse todo este proceso, al terminar esta iniciación, el iniciado recibe poder sobre las salamandras del fuego. Entonces estos elementales que viven en ese elemento del fuego, entonces una persona puede ver esas salamandras juguetonas del fuego. Aquí se termina pues la tercera iniciación y empieza a trabajarse la cuarta iniciación de misterios mayores, y está relacionada con la creación del cuerpo mental solar. Entonces el fuego asciende hasta el entrecejo del cuerpo mental y desciende hasta el corazón. Aquí empieza a darse y a trabajarse los distintos procesos de la mente. Entonces la mente debe ser crucificada y estigmatizada. En la iniciación, en el mundo de la mente centellea el fuego universal. Entonces cada una de las 33 cámaras enseña terribles verdades. Entonces aquí el iniciado va a tener que derrumbar conceptos, va a tener que derrumbar teorías, va a tener que derrumbar lo que creía que para él era la verdad. Empieza aquí a derrumbarse, y cada ascenso, cada cristalización del fuego por cada una de las 33 cámaras, en cada cuerpo, hace referencia a las 33 vértebras que va a tener que ascender cuerpo por cuerpo. Y aquí va a encontrar terribles verdades de sí mismo y terribles verdades sobre la creación y sobre todo lo que hay a su alrededor. Y aquí la mente debe ser crucificada. Aquí la mente va a sufrir, porque todos los yoes
que viven en la mente no van a querer que se les tumbe el castillo y el pedestal donde están viviendo, en sus falsas teorías, en sus falsos conceptos, se les va a derrumbar absolutamente todo. Y aquí esa mente va a ser crucificada, que eso es lo que simboliza la corona de espinas en el proceso de la crucifixión, porque la mente va a ser destruida en gran parte de su totalidad en esta primera montaña, en esta iniciación. El fuego universal cada vez va devorando y va destruyendo todos esos falsos conceptos, todas esas falsas teorías que la persona creían como su propia verdad y que durante muchísimo tiempo, durante muchísimas existencias había eliminado. La mente no va a querer ser destruida, pero es el fuego sagrado el que hace el trabajo en el interior del iniciado. Al terminar esta iniciación, se recibe poder sobre los elementales del aire. Entonces, la persona va a manejar los sílfidos y sílfides del aire. Los sílfidos y sílfides son los elementales que viven en el aire. Entonces nosotros vivimos dentro de un elemento que es el aire, pero no nos damos cuenta, mucho menos a dominar estos elementales, porque ahorita estamos totalmente, nuestra mente está totalmente egoístizada, y al crear este cuerpo mental solar, entonces estos sílfidos y sílfides nos van a obedecer, nos van a contar muchas cosas que no sospechábamos que existían o que ahí están. Igualmente, el manejo voluntario del cuerpo astral y el cuerpo mental solar. Entonces, la persona ya va a manejar a voluntad el cuerpo astral y el cuerpo mental. A cualquier hora que quiera, va a salir en su cuerpo astral o va a salir en su cuerpo mental solar. Entonces, es muy importante saber estas iniciaciones, y cada una de ellas sobre el elemental que va a gobernar. La quinta iniciación de misterios mayores está relacionada con la creación del cuerpo de la voluntad solar. Entonces el fuego asciende hasta el entrecejo y desciende también hasta el corazón. Entonces ese fuego va a cristalizarse también a lo largo del cuerpo de la voluntad y va a crear el cuerpo de la voluntad solar. Las particularidades de este cuerpo también es que el fuego tiene que ascender, llevarlo hasta el entrecejo y descender por los canales secretos ese fuego hasta el corazón. Todo aquel que termina esta iniciación se convierte en un verdadero hombre con alma. Entonces recordemos que ahí está levantando el quinto cuerpo, y terminado de crear este cuerpo se convierte en un hombre con alma, porque antes no éramos hombres, éramos animales intelectuales, donde razonamos todavía como animalitos, como animales. Acá ya creando este cuerpo de la voluntad solar, ya es un hombre con alma, porque ha levantado sus 5 cuerpos caídos. Ha levantado la serpiente de cada uno de esos cuerpos con sus propias columnas vertebrales, o sea, con sus propias conciencias. Aprendemos a hacer la voluntad del Padre en terminando de crear este cuerpo de la voluntad.
Aquí recordemos que en esta primera montaña, a la altura de este cuerpo, en la quinta iniciación debemos decidirnos por cualquiera de los dos caminos. Entonces, por el camino del nirvana y el camino directo. Entonces recordemos aquí la importancia de estar siempre con la voluntad del ser, que es el que nos va a asistir y va a escoger el camino directo hacia el absoluto. Porque aquí a esta altura se presenta para el iniciado, se le despierta la conciencia y debe decidir por cuál de los dos caminos continúa, si por el camino del nirvana o por el camino directo hacia el absoluto, hacia el Padre. En esta quinta iniciación nace el cuerpo de la voluntad consciente. Entonces, hasta ahí se habrán terminado las 5 iniciaciones, levantando las columnas de los respectivos 5 cuerpos caídos. Y el fuego por cada uno de esos cuerpos, pasando por las 33 vértebras de cada uno de esos cuerpos. Cada una de esas iniciaciones, para poder llegar a tenerlas, para poder llegar a un día a plasmarlas en nosotros, pues también se deben pasar ciertas pruebas de las cuales vamos a hablar. Entonces está la prueba de los detalles. Entonces esa prueba de los detalles va a estar relacionado cuando la persona entra al camino iniciático, cuando está empezando a trabajar en serio, cuando ya empieza a madurar este conocimiento, cuando ya lo empieza a vivenciar y empieza a sentirlo como lo que es una realidad. Vienen una serie de pruebas terribles, unas pruebas bastante complejas, pero recordemos que si queremos tener una de estas iniciaciones que estamos hablando, pues se tiene que tener, haber pasado ya diferentes pruebas, porque la logia blanca lo va a probar, va a mirar si es merecedor de esos dones, de esos poderes que va a recibir, porque no se los puede dar a cualquiera, porque hace y deshace con ellos. Entonces vienen estas pruebas terribles, porque tiene que probar el iniciado en todo sentido, ver si se merece o no seguir escalando y ascendiendo hacia el objetivo propuesto del absoluto. Son meses y hasta años que lo prueban, tirándole pruebas diariamente. Entonces, desde el momento en que inicia este camino, está siendo probado constantemente. Todos los días, y pasan días y pasan meses y pasan años, y por pequeños detalles, por pequeñas cosas, se pierden las pruebas, porque es lo que le sucede a la mayoría de los iniciados. A nosotros en este trabajo constantemente nos está sucediendo que se están perdiendo pruebas en pequeños detalles, en pequeñas cosas, que uno ni siquiera se imagina que eso es una prueba. Entonces, es una disciplina rigurosa. Para salir bien en estas pruebas es fundamental el trabajo psicológico de la muerte en marcha. Mire, en este trabajo, la muerte en marcha es la principal arma, por así decirlo, que tenemos contra nuestra propia psicología, porque en cualquier detallito del diario vivir, en cualquier cosita, nos están probando. Y si no estamos muriendo a cada una de esas circunstancias que nos pone la vida, puede ser una prueba y la podemos estar perdiendo. Entonces las pruebas se pueden pasar, las pruebas se pueden trascender.
se puede salir victorioso de las pruebas, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y es mediante la muerte en marcha, mediante la muerte psicológica de instante en instante. Porque las pruebas grandes cualquiera las pasa, pero las pruebas diminutas, chiquitas, no son fáciles de pasar. Entonces, en una prueba simple, una prueba que aparentemente no tiene ninguna trascendencia, y es una prueba, y podemos estar perdiendo una iniciación, se puede estar perdiendo la prendida del fuego, en fin, muchos pequeños detalles que si no los trabajamos podemos estar perdiendo el trabajo. Entonces, ahí es donde se queda la mayoría de los iniciados, porque no creen que eso sea una prueba. Por ejemplo, levantar una moneda del piso, así sea lo más ínfimo, pequeñito, que no creemos que sea valioso, y nos recogemos ese dinero, y es una prueba, y perdemos porque ese dinero no era de nosotros, ese dinero era de una persona que se le cayó. Puede ser una moneda de 100 pesos, hablando en pesos colombianos, o puede ser una moneda de 500 pesos, de 100 pesos o hasta centavos. Y la vemos en el piso y vamos y recogemos esa moneda, y resulta que era una prueba, y estamos recogiendo algo que no es de nosotros, porque está el yo ladrón, porque dice que si no lo cojo yo, lo coge otro. Entonces, si nosotros no estamos autoobservándonos en esos detalles pequeños, sencillos, entonces estamos perdiendo las pruebas internamente. Entonces, eso es bien importante que lo hablemos acá, para que nos demos cuenta que por algo elemental que aparentemente no tiene ningún valor, podemos estar perdiendo una prueba. Entonces, lo importante del trabajo en la muerte psicológica, para estar trascendiendo y pasando estas pruebas. Si no lo hacemos, por eso cuando se inició la conferencia dice que es la vida sabiamente vivida en rectitud, o sea, siendo rectos en pensamiento, en sentimiento, en obra, en acción, para poder pasar estas pruebas. Entonces es una vida sabiamente vivida en rectitud, en amor. Todos estos pequeños detalles que nos parecen insignificantes son lo que nos están probando de instante en instante. Igual hay pruebas en todo sentido, en lo económico, con la familia, con la honradez, con la ambición, con el orgullo, con la lujuria, con la ira. Entonces, en lo económico, podemos estar en una situación difícil económica, y de pronto vemos la oportunidad de el fajo de billetes, o el negocio que me puede estar dando aquí cualquier persona, y estamos perdiendo porque nos dejamos llevar por la ilusión del dinero. Con la familia, con un familiar que tengamos algún inconveniente, y no trascendemos todo eso, también estamos perdiendo la prueba. Con la honradez, con la ambición que de pronto alguien llegue y nos pinte un negocio fácil, de cualquier tipo de negocio, donde por ejemplo que se vaya a ganar una plata extra, estamos perdiendo las pruebas. Entonces, el orgullo con la lujuria, una identificación, una mirada, mejor dicho, todo lo que esté relacionado con todos y cada uno de nuestros propios agregados psicológicos en pequeños detalles, podemos estar perdiendo una prueba. La ira constantemente nos va a tentar, y estallamos en un proceso de ira, y estamos perdiendo una prueba, estamos perdiendo un avance en los mundos internos. Entonces, desde el momento en que iniciamos,
En este camino vamos a estar tentados, vamos a ser probados en los detalles. Las pruebas grandes se pasan, pero las pruebas pequeñas de los detalles es donde más podemos estar perdiendo las pruebas y la oportunidad de seguir adelante en el camino. Aquí está la prueba que están sometidos los varones en la segunda iniciación de misterios mayores. Trae cárcel a la persona, la van a acusar de un delito que no ha cometido. Entonces ese delito pues va a llevárselo a la cárcel por unos días y va a ser una prueba. Pues en medio de toda la adversidad y todo lo que puede estar viviendo el iniciado en esos momentos, y aparte de eso tiene que ir a la cárcel pues para trabajar su psicología, para trabajar todas las adversidades. Va a ser probado el iniciado en cada una de esas adversidades y debe estar pendiente trabajando su psicología, trabajando sus propios yoes de cada uno, porque cada uno trabaja con sus propios agregados psicológicos. Entonces lo que cada uno se va ganando, se lo van pagando en grados o en iniciaciones. Es trabajo sudado, o sea, aquí nada es gratis. Al iniciado nada se le da gratis, a la persona nada se le da gratis. Todo tiene que trabajarlo, todo tiene que estudiarlo. A nadie le dan nada regalado, todo hay que ganárselo. Entonces la persona, todo lo que se gana en su trabajo no es como se dice, soplar y hacer botellas. No, eso es un trabajo serio, es un trabajo de mucha autoobservación, es un trabajo de mucha rectitud y que se va dando un grado por grado, sudadito por el propio iniciado. Nadie le hace nada a nadie, cada uno trabaja para su propio costal, como dice el dicho. Estas pruebas las tiran tanto física como internamente. Entonces usted en el físico puede estar siendo sometido a una prueba igual manera internamente. Entonces internamente usted puede estar viendo allá que está, por decir algo, llevándose algo de un almacén o levantando esa moneda del piso que no le corresponde. Entonces debemos estar en constante autoobservación nosotros mismos para poder salir bien de esas pruebas. Hay otras pruebas también que nos van a someter, que son las pruebas de los guardianes. Entonces el guardián del mundo astral, uno se ve frente a un monstruo horrible y se enfrenta a él lanzándose para vencerlo. Entonces en el mundo astral nos vamos a ver atacados por un monstruo gigante. Puede ser en forma de un gorila, puede ser en forma de un animal mitológico. Cualquiera de estos animales horribles lo vamos a ver internamente en el mundo astral, enfrentándonos con él, y es el guardián. Y ese animal, ese monstruo, es la suma de nuestros propios agregados psicológicos. Entonces debemos tener la decisión de enfrentarnos a él. O sea, tener el valor de enfrentarnos a nuestra propia legión, porque ese monstruo representa nuestros propios agregados psicológicos en esa forma en el mundo astral. El que huye no sirve para el iniciado porque queda esclavo del yo. Entonces, de ahí la importancia de estar constantemente trabajando nuestra psicología, porque ahí es donde vamos a sacar el valor para enfrentar a nuestros propios agregados psicológicos. Y internamente vamos a enfrentar a ese monstruo. Esta prueba se lanza una vez y si uno la pierde, la lanzan hasta 2 veces más. Si no la pasa, sale del conocimiento. Entonces la importancia de trabajar
para cuando nos pongan esta prueba, enfrentarnos a nuestros propios yoes, enfrentarnos a nuestra propia diablera y no tenerle miedo, sacar el valor para enfrentarlo. Existe también el guardián del mundo mental. Debemos saber que la mente del hombre no es humana, se halla en etapa animal. Entonces cada cual tiene en el plano mental de su fisonomía que le corresponde de acuerdo a su carácter. Entonces nuestra mente no es totalmente humana, porque no hemos levantado la serpiente del cuerpo de la voluntad solar. Hasta que no lo hagamos, nuestra mente es irracional y su fisonomía le corresponde de acuerdo al carácter que tengamos. Entonces dice, el astuto en el mundo mental se verá como un zorro. El pasionario, lujurioso, se verá como un perro o un macho cabrío. Entonces esa mente en nosotros se halla en etapa animal y estamos en el proceso de transformarla hasta llegar a levantar ese cuerpo mental solar. De lo contrario, pues cada uno tiene su propia parte mental y su fisonomía así se verá internamente. Si no lo hace, pues la transformación durante la muerte psicológica, poco a poco, hasta llegar a levantar ese cuerpo mental solar. El guardián del mundo astral, el encuentro con el guardián del umbral, del plano de la mente, es más espantoso. Este guardián del umbral mundial. En esta larva están personificados nuestros delitos mentales. Entonces nos vamos a ver enfrentados a ese guardián del umbral mundial de la parte mental. Y es también una prueba espantosa, es una prueba de donde vamos a tener que también sacar el valor para enfrentar a este guardián. Los que fracasan quedan esclavizados por el horrible monstruo. Entonces debemos desde el físico estar trabajando todos estos proyectos mentales, todas estas ideas mentales, todos estos conceptos mentales, porque ellos también son el cúmulo mundial de nuestra propia legión y vamos a tener que enfrentarnos a ella. El guardián del mundo de la voluntad o guardián de los caminos. Entonces, en el encuentro con este guardián debemos decidirnos por el camino directo, estrecho y difícil. Entonces, en esta altura, el iniciado se enfrenta a estos dos caminos, se enfrenta a este guardián y debe estar bien claro el camino que va a tomar, el camino directo, estrecho y difícil, o el camino amplio y fácil del nirvana. Entonces aquí se va a enfrentar a este guardián, el iniciado, y va a tener que decidirlo. Entonces, si la persona desde que empieza a trabajar ese yo nirvana, tiene que empezar a trabajar todos estos agregados psicológicos y siempre la voluntad del ser para que sea el que dirija y decida el camino directo, estrecho y difícil hacia el Padre. Entonces el guardián le dice al iniciado: has hecho un buen trabajo hasta aquí, pero ahora debes escoger uno de estos dos caminos. Ese camino estrecho y difícil que conduce hasta el absoluto, o este camino amplio y pavimentados que conduce al nirvana. El que no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre escoge el camino del nirvana,
el camino fácil. Entonces, por eso volvemos a insistir en la voluntad del Padre, en la voluntad del ser, siempre asistidos por esas partes, porque es Él el que debe escoger el camino hacia el absoluto. Pero en ese momento es la persona la que le despierta en su conciencia y debe decidir el camino. 999 de cada 1000 iniciados escogen este camino. Todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre lo pone a él a escoger el camino. Entonces, lo que hablábamos, siempre debemos desde ya estar siempre pidiéndole al ser, al Padre, que sea él el que nos dirija en el camino, porque el yo no va a querer ser eliminado, el yo va a seguir en las mismas, y es el ser el que debe elegir el camino directo al absoluto. Solo uno de cada 1000 iniciados escoge este camino. Entonces debemos estar muy pendientes de este trabajo y de que sea el ser siempre el que haga su voluntad en nosotros. Las pruebas de los 4 elementos. Entonces estas pruebas también van a ser las pruebas de tierra, las pruebas de fuego y las pruebas de agua y de aire, que son los 4 elementos también a los que se va a ver sometido el iniciado a lo largo del camino. Se las ponen a uno de momento en momento, porque estas pruebas de los 4 elementos, en estas pruebas entonces saben las jerarquías cómo anda el iniciado espiritualmente, si está o no está practicando el conocimiento. Recordemos que son 3 factores que tiene que estar practicando, y por estas pruebas las jerarquías saben si está o no está haciendo su propio trabajo. Por eso la importancia de que cada uno trabaje con su propio ser, con su propia legión, con sus propios agregados psicológicos en la eliminación de cada uno de ellos. Estas pruebas nos van a servir para templarnos en el camino. Entonces, la prueba de tierra, vamos a hablar de esta prueba de tierra, que está relacionada con la pobreza, las pruebas de la pobreza. La persona se ve metida entre 2 rocas y se cierran amenazadoras. Entonces, internamente en el mundo astral nos vamos a ver que están 2 piedras nos están aplastando, y en el mundo físico está relacionado con la pobreza. Estamos pasando por situaciones difíciles de pobreza, por situaciones económicas difíciles. Entonces es donde debemos estar pendientes de no estar renegando, de estar trabajando en nuestra psicología y estar uno muy pendiente de la autoobservación. Entonces en esta prueba uno se siente atrapado. Si el candidato grita horrorizado, pierde inevitablemente. Entonces astralmente, si la persona se ve que está siendo atrapada por estas 2 piedras y pierde, entonces grita en el mundo astral, se despierta acá gritando, se perdió la prueba internamente. Y acá en el físico está pasando por las pruebas de pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no está muriendo a su psicología, que está renegando del trabajo, y aparte de eso, no está haciendo su trabajo correctamente, y cuando es sometido a la prueba interna, pues pierde cuando grita horrorizado por lo que está viendo, por lo que está siendo sometido en los mundos internos. Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Entonces aquí siempre nos hemos dicho pues que el camino no es fácil y que es de las peores adversidades donde debemos sacar partido. Las peores adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades. Esa es la ley. Entonces
pues ante las peores adversidades que tenemos de la vida, pues tenemos que sacarles el partido, morir, estar ahí muy pendientes internamente y seguir, porque si no, entonces estamos perdiendo unas oportunidades valiosas del gimnasio psicológico. Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia no pueden pasar victoriosos. Entonces, pues es para reflexionar, es para cada de estas conferencias de la base B, nos profundiza cada vez más en el trabajo y a reflexionar sobre cada una de estas pruebas, y no podemos sucumbir ante el dolor, porque la meta que tenemos es la meta de entrar al absoluto con el 100% de conciencia. No pasará victorioso las pruebas de tierra. Cuando se sucumbe ante esto, entonces está perdiendo las pruebas de tierra. La prueba de agua, el candidato es lanzado al océano y cree ahogarse. Entonces internamente al candidato lo botan al océano, cae al océano. Aquellos que no saben adaptarse a las variadas condiciones sociales de la vida, aquellos que no saben vivir entre los pobres, entre la pobreza, aquellos que después de naufragar en el océano de la vida rechazan la lucha y prefieren morir, esos, los débiles, fracasan inevitablemente. Entonces, la prueba internamente es que la persona es lanzada al océano. Y en el mundo físico, entonces, hay bastantes adversidades. Se debe adaptar a esas condiciones que le brinda la vida en esos momentos. Pero si naufraga, pero si rechaza esa lucha y prefiere morir, entonces fracasa inevitablemente en su propio camino y termina saliéndose del conocimiento, o termina botando el trabajo. En fin, no pasa esta prueba de agua. Entonces, internamente también, si la persona en la prueba de agua no aprende que es una prueba internamente y la pierde, entonces está perdiendo también en el mundo físico y en el mundo interno la prueba de agua. La prueba de fuego, esta prueba es para conocer la serenidad y dulzura del candidato. Entonces los iracundos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve perseguido, insultado, injuriado, etc. Entonces internamente el iniciado, la persona del trabajo, se ve perseguido, se ve insultado, injuriado, tratado mal. Entonces si no está pendiente en esta prueba, se pierde. Y en el mundo físico es probado con la ira. Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo físico fracasados. Entonces esas reacciones violentas por causa de la ira hace que se pierdan las pruebas. O sea, volvemos a insistir en el trabajo, en la muerte psicológica acá en el físico de sus agregados, de los diferentes yoes que se nos mueven, porque internamente estamos siendo probados con esta prueba de fuego para probar nuestra mansedumbre. Pero si reaccionamos violentamente, estamos perdiendo esta prueba. Las llamas horrorizan a los débiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, trabajar la ira, trabajar la soberbia, trabajar esas reacciones violentas, porque cuando nos toque la prueba, tener el material para pasarla. En la prueba de aire, aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, entonces
aquí en el mundo físico vamos a ver que la pérdida de algún familiar, la pérdida de alguien allegado, y si nos desesperamos por esa pérdida, perdemos esta prueba. Cuando se teme a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido fracasan en la prueba de aire. Entonces, no estar dispuesto a perder tanto las cosas materiales como nuestros propios agregados psicológicos, entonces hay que tener cuidado con esta prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio, entonces internamente vamos a ver que nos lanzan al precipicio y el débil grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado y pierde la prueba. Entonces estas pruebas pues son puestas internamente de esa manera, y en el mundo físico entonces vamos a estar sometidos a esas pruebas de los apegos que tenemos, y si se grita internamente en la prueba entonces se pierde. Tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Entonces las peores adversidades son las que nos van a dar el material psicológico para trabajar en la muerte y sacar el mejor partido de ellas. Bueno, pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier inquietud con respecto a la iniciación y las pruebas, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Y seguir trabajando en el proceso, darnos cuenta de que desde el momento en que iniciamos estamos siendo probados en los pequeños detalles, de instante en instante, y pues el trabajo siempre es un trabajo del ser, es un trabajo de la conciencia. El ego no va a querer ser descubierto, el ego no va a querer ser eliminado. Entonces nosotros debemos estar siempre anteponiendo el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Como siempre, pues invitarlos a nuestra página, a las personas que nuevas y a las personas que siempre nos han seguido, van a ver nuestras conferencias en la página de Facebook o en YouTube, que ya se están montando en el canal de autorrealización, para que lo podamos visitar. Ya van a estar todas las 50 conferencias de fase A, y muy pronto vamos a tener montadas las conferencias de fase B. Entonces invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 8, el fuego sagrado. Pues esta ha sido nuestra conferencia de hoy. Espero que la analicemos, la profundicemos, no desfallezcamos. El trabajo es toda nuestra propia existencia. Cuando ya hemos empezado a entender un poquito este trabajo y este conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que en la vida es nuestra propia iniciación y que debemos aprender a vivirla sabiamente, con rectitud y con amor. Entonces vamos a dar un espacio corto para las preguntas, que las pueden realizar por el interno. Y de paso, pues agradecerle a todas las personas de Bolivia, de Potosí, de Pandó, de La Paz, de Chuquisaca, que se conectan con nosotros. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí en nuestro canal. Les pedimos disculpas por la conferencia anterior, que creo que no les llegó el mensaje al WhatsApp. Es un problema del internet, pero ya lo estamos solucionando. Y de todas maneras, pues la conferencia está en Facebook para cuando la puedan ver, y aspiramos ya a estar solucionando estos problemas para poder seguir en nuestro ciclo de conferencias. Agradecerles a César, a Narciso, a Seila,
a Charito, a Helen, a todos y cada uno de ellos que constantemente están ahí pendientes de nuestras conferencias para que pues continuemos para seguir en el trabajo, en la lucha y también trabajando por los demás personas que en estos momentos también buscan este conocimiento. Entonces vamos a dar un espacio corto y ya continuamos. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No me queda más que desearles una buena noche y nos veremos el próximo sábado. Hasta pronto.